Estamos con las reinas de las fiestas de Castellón, que casualmente repiten, es el segundo año que vienen aquí a este acto tan especial para los vecinos de Burriana y para mucha gente de alrededor. ¿Cómo estáis? ¿Preparadas? Pues la verdad es que sí, y es un honor, tanto que el año pasado comenzamos nuestro reinado con este acto como primer acto y acabarlo con este acto pues es un honor. Es decir, que es vuestro último acto, ¿no? Con lo cual, doble sentimiento. Pues sí, por una parte contentas de poder repetir, pero por otra parte es como que te da un poquito de pena porque lo que empezó hace un año ya se acaba. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí y que nos lo hemos pasado súper bien. Es un acto que se disfruta mucho, ¿verdad? Es muy alegre, muy divertido. Pues la verdad es que sí, y ver cómo toda la gente disfruta pues tirando confeti y todo es muy divertido. Bien, pues muchísimas gracias, que lo disfrutéis y que terminéis vuestro reinado así de alegres. Gracias. Muchísimas gracias. Estamos ahora con las Falleras Mayores de Valencia, que es el primer año que van a vivir esta fiesta del confeti de las fiestas de la Misericordia de Burriana. ¿Tenéis ganas? Sí, tenemos muchas ganas porque además Judith, la reina fallera de aquí, nos ha hablado muy bien, nos ha dicho que es muy divertido y tenemos muchas ganas de disfrutarlo. En la Feria de Julio ya pudisteis con la Batalla de Flores, es algo similar, parecido, ¿verdad? Sí, es parecido y vamos a ver si nos gusta. Exacto, y además que estamos pendientes del tiempo, pero parece que nos va a respetar y vamos a poder disfrutar del acto. Exacto, aunque hace un poco de calor y el cielo está un poco encapotado, yo creo que va a aguantar y vamos a poder disfrutar tranquilamente de esta fiesta del confeti. Exacto, bueno, ¿cómo estáis llevando el reinado? Muy bien, aunque ya esté acabando, estamos disfrutando al máximo. Además, tenéis mucha relación con las fallas de Burriana, con lo cual este acto será especial, supongo. Sí, además ayer tuve la suerte de poder venir a la inauguración del Museo Fallero de Burriana, que llevaba mucho tiempo peleando y trabajando para crear un museo fallero aquí y bueno, pues hoy repetimos aquí en Burriana y con muchas ganas de disfrutar con toda la gente de aquí. Muy bien, pues chicas, os dejamos ya que subáis a la carroza. Muchísimas gracias y que lo paséis bien. A ti, muchísimas gracias. Gracias. Desde Alicante han venido también las máximas representantes de sus fiestas, las hogueras. Es la primera vez que van a disfrutar de este acto. ¿Cómo estáis? Pues muy contentas, muy ilusionadas y esperando ya empezar porque tengo muchas ganas de los confetis. En tu caso, además es la primera vez que estás en Burriana también, ¿no? Disfrutando de alguno de sus actos. Sí, es la primera vez que vengo y bueno, llevamos aquí desde el jueves mis damas y yo y lo estamos pasando en grande, estamos disfrutando mucho de Burriana, de sus gentes que son, vamos, cercanos, amables, nos están tratando como reinas y desde aquí quiero agradecérselo de corazón porque, vamos, no, lo vamos a llevar siempre en el corazón y bueno, pues hoy a disfrutar como en esta batalla de flores, a tirar muchos confetis, a divertirnos y a vivirlo porque es solo una vez en la vida. Exacto, estáis viendo entonces que las fiestas de la Misericordia son unas fiestas en las que el pueblo se vuelca, hay multitud de actos. ¿Alguno te quedas con alguno en concreto? Pues la verdad que me ha sorprendido mucho el hecho de que la gente sale a la calle y se juntan entre todos, ¿no? Y hacen esa hermandad, esa piña. Y la verdad que me encantaron todos, porque hemos estado en el Toro Embolado, hemos estado, bueno, ahora en la Batalla de Flores, veremos a ver qué tal se da. Y bueno, te quedas con todo porque todos los momentos son únicos, especiales y de esta forma, viviéndolos como Bella del Foc, es un privilegio el poder estar donde estamos y vivirlo de esta forma. Entonces, no te diría uno en concreto. En general, muy bien. Y en tu caso además también habías estado antes en Burriana, ¿verdad? Sí, mi hoguera está hermanada con la falla Barridonda de aquí de Burriana y ya he venido un par de veces aquí. Muy bien, pues nada, chicas, que lo paséis muy bien, os dejamos subir ya a la carroza. Muchas gracias por atendernos. A vosotros, gracias. A vosotros un besito. Bueno, nos hemos colado yo creo que en la mejor carroza y la más chula de todas, porque solo hay que ver lo guapas que vais todas. Estamos con la reina infantil de las fiestas de Burriana, que nos comenta que está un poquito nerviosa. ¿Por qué? No sé, es por el acto en sí, es que este acto es uno de mis preferidos. Entonces, no sé, es que me gusta mucho y encima el traje solo nos lo ponemos una vez. Exacto, bueno, ¿quién te ha confeccionado este traje tan chulo? Cuéntanos. Isabel Palau me lo ha confeccionado y estoy muy orgullosa porque creo que ha cumplido con todo. ¿Sí? ¿Has estado practicando en casa cómo se tira el confeti? ¿Vienes preparada? Bueno, de otros años ya tienes experiencia. Sí, exactamente. Muy bien, y además has podido ver que vienen también de Castellón, de Valencia, de Alicante, de un montón de las localidades que han podido. Muy bien, pues nada, te dejamos porque está ya arrancando el tractor y a mí no me dejan estar aquí, así que muchas gracias y que disfrutes del acto. De nada, a vosotros. A pocs minuts de que comenci un dels actes més divertits i més entranyables de les festes de la Misericòrdia, tenim l'honor de parlar amb Judith Pesudo, la reina fallera de Burriana d'enguany. Judith, com estàs? Superbé, la veritat que tenia moltíssimes ganes de que arribara este dia perquè és un dia màgic, inolvidable i superdivertit. Esteu totes guapíssimes, preparades per a pujar ja? Sí, totes guapes, mira-les, que guapes estan totes, sí. Teníem moltíssimes ganes totes de que arribara el dia.
Com esteu vivint les festes? Pues han sigut unes festes super especials i meravelloses. La veritat que no m'esperava que foren tan xules, tan memorables. La veritat que hem anat a una infinitat de llocs on ens han tratat superbé. Hem conegut festes i actes que jo desconeixia i que aquesta perspectiva m'ha permès conèixer, i la veritat que han sigut unes festes molt completes, molt intenses i inolvidables. Un balanç positiu i a més cal recordar que ahir es va inaugurar el Museu Faller de Borriana. Seria un honor anar allí en qualitat de reina fallera. Pues sí, la veritat és que sí. Jo sempre dic que sempre que m'heu preguntat què destacaries de les falles, jo sempre dic que el treball dels fallers és el més important per a mi, i crec que això, el Museu Faller, la inauguració del Museu Faller, que per fi és una realitat, és una mostra, una mostra de suport a la meva resposta de sempre. Així és, molt bé, doncs Judit, moltes gràcies. Esperem que el cel aguante, que per Sí, ara mos està esperem. respectant, creuem els dits, que disfrutes de la festa. Moltíssimes gràcies. Ens acompanya l'alcaldessa de Borriana a pocs minutets de que comença la famosa batalla de les festes de la Misericòrdia. Alcaldessa, com està vivint vostè les festes? Les festes han sigut unes festes molt multitudinàries, molt participatives, alguns actes hem hagut de lamentar algunes desgràcies, però a banda d'això han sigut unes festes com les de sempre de la Mare de la Misericòrdia, que avui tindran el seu colofó en la batalla de Flors i en la posterior Nit del Foc. Estem pendents del temps, que pareix que de moment ens ha respetat i no s'han hagut algun acte, s'ha suspès, però en principi quasi tots s'han pogut celebrar. Sí, suspendre no, canviar d'ubicació, canviar de dia, però ha respectat prou i esperem que ara, fins avui, a l'últim castell de foc que ens tirarà la nostra pirotècnica Reyes Martí, serà l'últim acte, respecte. Exacte, estem veient que venen d'Alacant, de Castelló, de València, venen de molts punts a conèixer. Borriana és una forma d'exportar la imatge de Borriana, la seva festa, la seva cultura, no?, en actes com este. Este acte és molt important i la gent, com si ho passa també, sempre vol repetir. És que venen un any d'alguna localitat veïna o d'Alacant, com ja fa molts anys que venen, o de València, fins i tot tenim també la reina de Fallera, bueno, la Fallera Major de València, que va vindre ahir a la inauguració del museu, també va quedar bocabadada, com tots els que vam assistir. Jo crec que estem relacionant d'una manera molt positiva les festes de la nostra patrona i les festes de Falles. Com se veu avui, que totes les comissions falleres participen en la cloenda de les festes de la Misericòrdia. Sobre aquest tema, com va estar ahir la inauguració? Va ser un èxit, no?, perquè tant de temps esperant-ho. Va ser un èxit i, com va comentar també el president de la Federació de Falles, va ser un èxit molt elaborat, molt treballat, en molta gent que ha donat moltes hores i molt temps de la seva família, però que ha de ser un pas per seguir endavant en este món de les falles, en visualitzar tot allò que signifiquen les falles per a Borriana. Exacte, així és. Bueno, pues des del periòdic li agraïm estos minutets per a comentar les festes i li desitgem que les acabe vostè bé i també tots els companys de l'equip de govern. De segur, i jo desitge que tota la gent de Borriana i la gent que ha vingut de fora se passi d'allò més bé, perquè avui és un acte ben divertit, com ja saben tots. Segur que sí, moltes gràcies, alcaldessa. Gràcies a vosaltres.